Probablemente la parte más interesante por su practicidad, el tema este del manejo del hormigón. Obviamente, en toda obra existe una planificación previa. Existe un presupuesto, existen los cómputos métricos, que son las cantidades de obra que se tienen que ejecutar. Existe un cronograma, es decir, un plan en relación al tiempo. Por lo tanto, se supone que el encargado de la obra, en este caso supuestamente un ingeniero, está al tanto de todo ello y tiene que preparar anticipadamente todo lo que se necesita para cada trabajo. En el caso del hormigón, obviamente, existen seguramente especificaciones que determinan cuál es la receta que se tiene que usar, es decir, cuál es la dosificación del hormigón, qué cemento se va a utilizar, qué agregados, qué tamaño máximo, qué granulometría, qué normas se tienen que cumplir, etcétera. Todas las condiciones relativas a la obra estarán descritas en las especificaciones técnicas. Entonces, no puede el ingeniero improvisar, ¿verdad? Se supone que tienen que garantizar los recursos económicos, es decir, el dinero para comprar los materiales, para pagar al personal, para adquirir o alquilar los equipos necesarios, etcétera. Todo tiene que estar planificado. Entonces, a esto le vamos a llamar la preparación o actividades preparatorias de un trabajo de hormigonado. Normalmente, si es que es hormigón armado, hay un periodo previo de aproximadamente un mes, justamente tiene relación con los 28 días, en que se preparan los encofrados, que son los moldes, ¿verdad?, de los elementos que se van a hormigonar, y también se preparan las armaduras. Entonces, cuando ya todo está listo, encofrados y armaduras, recién podemos hablar del hormigonado. Pero el hormigonado tampoco es de la noche a la mañana. Se supone que habiendo especificaciones, todas estas se tienen que cumplir. Normalmente las especificaciones para los agregados son la granulometría, el lavado en el tamiz 200, de que debe cumplir sus límites, el tamaño máximo. Entonces, se supone que hay una provisión de materiales que no solamente en cantidad y calidad deben estar asegurados con el tiempo suficiente como para que no haya retrasos en la obra, ni se esté pasando por papelones como que en medio trabajo se acabe un material, etcétera, ¿no es cierto? Esa es responsabilidad del ingeniero. Entonces, no solamente en relación a los materiales, también la mano de obra tiene que estar prevista, los equipos, las herramientas en buen estado, el combustible, todas las condiciones previas, ¿sí? Y la preparación de los materiales, obviamente está la provisión. He tratado de poner imágenes un poco de contraste en relación a lo que es lo mínimo y lo que suele ser en las obras grandes. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de la provisión de agregados a la izquierda, una escena muy común en nuestro medio, donde los materiales se depositan en cualquier parte, encima de la tierra, encima de la suciedad, algunas veces encima de la vegetación, no se hace una preparación previa del terreno, hay basura, acá podemos ver en el ripio, se observan algunos elementos ajenos al material, algunas veces permanecen durante mucho tiempo a la intemperie en la tierra, en el polvo, a veces hay árboles cercanos, le caen hojas, etcétera, hay mucho descuido. Acá vemos, en cambio, una situación completamente diferente, donde hay espacios preparados previamente para los depósitos de los agregados. Se nota que el agregado es más uniforme, a pesar de que la foto no permite entrar en mucho detalle, pero cualquiera se da cuenta, ¿no es cierto? Tenemos separadores de los tipos de agregado. Probablemente acá está un agregado y acá está otro, parece ser a la distancia arena. Y en algunos casos, inclusive jóvenes, se pavimenta el suelo para que no se contamine el material, porque acá directamente toda la última capa ya no se sabe si es agregado o es tierra, ¿no? Entonces, fíjense, desde ahí la planificación de las obras no es solamente ir y empezar, ¿verdad? Lo mismo en los equipos, acá tenemos desde un equipo sencillo, está la mezcladora, una mezcladora común y corriente, bastante pequeña, probablemente de 200 litros, 250, y tenemos una carretilla, los baldes, es decir,
todo el equipo necesario tiene que estar previsto, no es a estar improvisando y a buscar a última hora con qué se va a trabajar, ¿verdad? Todo en el número suficiente, el motor de la mezcladora tiene que trabajar, todo tiene que estar limpio y comprobado, etcétera, ¿no es cierto? En las obras serias inclusive se exige una mezcladora de repuesto o un motor de repuesto, etcétera, ¿no? Por las contingencias que pueden ocurrir en una obra. A la derecha tenemos la foto de una planta hormigonera que obviamente es un complejo mucho más este, equipado, mucho más sofisticado. Tenemos los camiones hormigoneros, los silos de almacenamiento de materiales. Probablemente podría coincidir con la foto que vimos de los agregados acá, con esta, ¿no es cierto?, para la provisión respectiva. Entonces hay diferencias bastante notables, pero en todos los casos es importante hacer las comprobaciones previas tanto de calidad como de cantidad. En cuanto al cemento, podemos comentar de que en otros países existe la clásica certificación, ¿no es cierto? La certificación no solamente de materiales, sino de equipos y de todos los implementos o accesorios que se usan en un trabajo, no solamente en las obras de construcción, sino en cualquier trabajo. La certificación es un medio para que el cliente o el usuario tenga garantizados ciertos aspectos relativos a las especificaciones. Entonces, hay productos que cumplen más o cumplen menos, hay productos que tienen mayores condiciones que otros y existen entidades, confiables, ¿verdad? En las que hacen la certificación, la comprobación de las cualidades. No es lo mismo que el mismo fabricante o el mismo productor o el mismo vendedor emita una certificación, ¿verdad? Yo, Juan Pedro, certifico que Juan Pedro es una buena persona y que es un buen producto y que hace bien su trabajo. No tiene mucho sentido que yo mismo me certifique mis cualidades, ¿verdad? Entonces, en otros países felizmente hay ese tipo de confianza, de apoyo para los trabajos. En nuestro medio, bueno, en primer lugar, las especificaciones suelen ser nominales porque no tenemos medios para hacerlas cumplir y si los tenemos ni siquiera los usamos. Por ejemplo, los laboratorios, en muchos casos en los documentos dice que se debe cumplir con esto, con lo otro, que las especificaciones tanto, hace y tanto, HO tanto, etcétera, pero en la práctica no se verifica nada, ¿no? Solamente sirve para el papel. En Bolivia, lastimosamente, no tenemos un ente privado o, aparte, digamos, confiable, ni estatal ni privado, en el cual se pueda confiar la certificación de los cementos, por ejemplo. Así que los únicos que certifican la calidad del cemento son los propios fabricantes, ¿no? De buena fe, el usuario, el consumidor compra los cementos, pero como tampoco somos los clientes exigentes, entonces no hay no hay mucha susceptibilidad en cuanto a la calidad. Es más, lo compramos y lo usamos de buena fe y creemos que el fabricante también de buena fe cumple con todo lo que debe cumplir y pasa con 50, ¿no? Como todo, porque cuando el mercado no es exigente, tampoco. Si la oferta, perdón, si la demanda no es exigente, la oferta tampoco lo es. Entonces, hay varios detalles en cuanto al cemento. En las obras muy importantes se hace ensayos de laboratorio todos los días, chequeos de calidad del cemento, a pesar de que sea certificado, a pesar de que sea comprado, etcétera. Se hacen verificaciones, igual que de cualquier otro material. Y aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que nos muestran la forma de almacenar el cemento. Esta forma es totalmente incorrecta. Fíjense, las bolsas están amontonadas, no existe ningún tipo de ventilación porque entre las bolsas hay contacto y se nota que es un ambiente cerrado que está completamente lleno, apenas hay un espacio para la circulación y están apiladas las bolsas, yo calculo más de 20, ¿no? Una encima del otro. Entonces esto provoca que el cemento se comprima, ¿verdad? Y en algunos casos, si es que existe algo de humedad, se van a formar grumos, lo cual no es deseable. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se debería apilar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos nueve niveles, digamos, 9 bolsas, una encima de otra. Se puede aceptar hasta 10 siempre que
que sea un ambiente bien ventilado, que no esté en contacto con nada. Fíjense que no hay contacto con el piso, no están pegadas a las paredes ni nada, entonces hay una ventilación. Lo que se tiene que evitar es la humedad. Si es que el ambiente es bien ventilado, hasta 10 bolsas. Si es que no están tan buenas las condiciones o va a estar mucho tiempo guardado el cemento, lo cual no es aconsejable ni hay motivo para hacerlo, ¿verdad? Entonces hasta 6 7 bolsas máximo. Pero si es que mantenemos bien en buenas condiciones el cemento, prácticamente su duración es ilimitada, ¿no? Aparte de eso, se tiene que comprar, ¿verdad? Con el tiempo necesario, tener la provisión necesaria en la obra, lista, aprobada. Si es que hay algún mecanismo de control, habrá que aplicarlo. En nuestro país todavía el cemento se vende siempre en bolsas. En las grandes plantas dosificadoras es un problema la bolsa, ¿no es cierto? Porque el cemento se almacena en silos, parecidos a los silos de granos que hay acá en el oriente de Bolivia, pero son silos para cemento. Fíjense que entran grandes cantidades de cemento, ¿no? Tranquilamente entran 5.000 kilos, o 5 toneladas, o digo 10 toneladas por cada silo, ¿no? Y fíjense que hay casos en que hay varios, hay plantas que producen 100 metros cúbicos por hora. Si trabajan 10 horas son 1.000 cubos, imagínense, monstruos. Y el cemento también se traslada en camiones especiales para que lo descarguen por bombeo, ¿no? Se descarga directamente en ductos que a su vez van al silo. Y el cemento es a granel, ¿no? Ahí no están ya las bolsas. El agua es otro elemento, ¿verdad? Componente del hormigón. Se tiene que verificar que el agua tenga buena calidad. Generalmente el agua de consumo humano ya está verificada, se supone, por los proveedores, de manera que no habría mayor cuidado si es que es así, pero hay que proteger el agua de la intemperie, del polvo, de las hojas, de los bichos, de que le entre materia orgánica y se descomponga. Entonces el agua tiene que estar en buen estado, libre de sustancias orgánicas u otros contaminantes, ¿verdad? Y normalmente en las obras chicas simplemente se la almacena del grifo en turriles y se la echa a mano dentro de la mezcladora, como se ve en esta pequeña foto. En las obras medianas puede haber tanques de agua como el que se ve acá. No es muy conveniente a la intemperie, ¿no? Porque es difícil la conservación. O se usan tanques, ¿no es cierto? Tanques elevados en las plantas dosificadoras, similares a los silos que hemos visto, parecidos, pero tanques para agua. Y obviamente el agua corre por tuberías, empujada por bombas, y existen dosificadores que nos meten la cantidad necesaria en la mezcladora. Por otro lado, también tenemos que el agua, este es un comentario, ¿verdad? El agua de la mezcla tiene relación también con el agua que contienen los agregados. Los agregados, aquí tenemos un pequeño cuadro que nos muestra los estados que se supone tienen los agregados cuando se elimina todo el agua por temperatura, por evaporación, como en el ensayo, los ensayos de secado que se hacen en el laboratorio. Entonces la cantidad de agua es nula. Cuando el agregado está en el aire, se seca la superficie, pero contiene agua dentro. Cuando existe un estado que solamente se logra en el laboratorio, cuando se elimina el agua de afuera, pero el agua de adentro permanece, es estado SSS, que significa saturado y superficialmente seco. Y normalmente el estado de los agregados cuando hay humedad es este, ¿no? Hay una capa que está en la superficie, que es la humedad superficial, y el resto del agua está dentro, no como se ve en la figura, ¿verdad? Sino en los poros, ¿no es cierto? Porque los agregados son un material poroso. Entonces, el agua que está afuera se supone, esta es una convención, es una situación convencional, se supone que el agua que está afuera de la superficie se mezcla con el resto del agua que está en la mezcladora. Eso es lo que se hace esa suposición. Por lo tanto, esta cantidad de agua de afuera se la compensa y se la resta del agua de la mezcla. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y del mismo modo se supone que el agua que le falta al agregado, como se puede ver aquí, supuestamente está justo en el perímetro, pero no necesariamente es así. También puede darse esta situación donde no hay nada de agua adentro. En estas dos situaciones se supone que el agregado, al entrar dentro de la mezcladora, le va a quitar agua a la mezcla. Por lo tanto, se tiene que
aumentar a la cantidad de agua de la receta. Ese tipo de compensaciones, digamos, que se hacen y que sirven para hacer un mejor manejo de la proporción de agua que tanto hemos hablado, que es muy importante en el estado fresco y que también tiene su consecuencia en el estado endurecido, tiene mucho que ver entonces con la manera de manejar los agregados en la obra, que junto con el agua van a tener un efecto importante en el resultado final de la mezcla del hormigón. En cuanto a los agregados, probablemente, como ya lo dijimos en algún momento, es donde más podemos intervenir para asegurarnos de su buena calidad. En primera instancia, antes de empezar la obra, con mucha anticipación, ya se verifica que los agregados cumplan con la máquina de Los Ángeles, con el ensayo de desgaste, que cumplan con el contenido de arcillas, con ciertas materia orgánica, etcétera, ciertas exigencias que son generales, que en nuestro medio generalmente no se toman mucho en cuenta. Y ya para la obra, obviamente, supuestamente se han hecho ensayos previos de laboratorio, ya se tiene la receta, existe una especificación para todos los agregados que se van a usar. Entonces, esto de la granulometría, como ya se dijo, es una verificación permanente, constante, todos los días, algunas veces, varias veces al día, de todos los agregados que se van a usar en la obra. Lo mismo en cuanto a la limpieza, el tamiz 200, se hacen ensayos todos los días y cada porción, porque los materiales van llegando a medida que se los va usando y como bien sabemos la obra se va ejecutando poco a poco, todos los materiales que se van a utilizar en la obra son aprobados por lotes, vale decir, por porciones. Este material está aprobado y se va a usar para mañana, para el vaciado de mañana, por ejemplo. Y se supone que esa cantidad de material es suficiente para el vaciado de mañana. No tiene que ser, no es que nos falta y a última hora le ponemos cualquier material, no, ¿no? Se tiene que garantizar la cantidad y la calidad y tiene que estar aprobada. Si hubiera fiscalización en la obra, la fiscalización es la que tiene que decir si pueden usar este material o no, no se puede usar y tiene que estar atenta a que se cumplan sus disposiciones, ¿verdad? Porque de nada sirve que autorice o prohíba algo si no se va a cumplir. Entonces, en cuanto a los agregados, es la limpieza y la granulometría. Obviamente se supone que esa granulometría se encuadra en una especificación en donde está contemplado el tamaño máximo y todo lo que ya hemos visto. Y lo mismo la combinación de los agregados, la proporción de cada grupo de tamaños, como hemos llamado, de modo que la receta se cumpla. Aparte de eso, ya se hace un control de humedad, pero el control de humedad se lo tiene que hacer en el momento que se va a usar el material. De nada sirve controlar la humedad del día anterior, ¿verdad? Porque normalmente los agregados están a la intemperie por su volumen, por su cantidad, por lo tanto el control de humedad se lo hace antes de usar el material. Esto significaría antes de empezar la obra, antes de empezar el vaciado, el mismo día, media hora antes, digamos, de empezar, se hacen los ensayos rápidos que son con el secado del material en hornillas a gas generalmente, porque estamos hablando de la obra, un escenario medio rústico. Entonces se hacen los ensayos rápidamente y se corrige la receta de la dosificación inmediatamente, de acuerdo a la humedad que tenga, combinado con el agua, como lo vamos a ver en su momento, y como ya hemos hecho algún comentario previo ahora. Entonces, como la humedad es un elemento variable, durante el día puede cambiar, si hace sol se va a perder agua, si hay humedad, inclusive puede llover, una lluvia muy leve, porque si es mayor hay que suspender el trabajo. Entonces esa humedad generalmente en las obras importantes se hace durante todo el trabajo, ¿no? Varias veces al día, por lo menos dos, una en la mañana, otra en la tarde, etcétera. Entonces, ese es el trabajo rutinario de control de humedades y de la calidad de los agregados. Y por supuesto, la disponibilidad tiene que estar en la obra, como se ve aquí, vemos el manejo manual de los agregados, donde está amontonado el agregado, se carga con palas, en baldes generalmente con los que se introduce dentro de la mezcladora para producir el hormigón y en estos otros casos aquí tenemos una planta pequeñita de dosificadora donde el operador tiene una pequeña grúa, un brazo que además tiene una pequeña cuchara adelante, entonces arrastra el material
y lo metes dentro de una tolva que llega a la mezcladora, ¿no? Y obviamente esta división tiene otra más allá, seguramente atrás de la foto que no se ve, donde está la arena. En el peor de los casos sería ripio y arena, nada más, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se maneja el hormigón en la obra según la dimensión de la misma. En el caso de las plantas hormigoneras muy grandes, fíjense, existen unas tolvas como estas que se ve en la imagen izquierda. Y estas tolvas, a su vez, están conectadas con una balanza, o sea que todo el material que está ahí adentro marca un peso. Y entonces estas tolvas tienen unas compuertas abajo, unas compuertas que dejan caer el material hasta que se completa un peso determinado. O sea que está regulada la tolva para que tenga un peso. Generalmente son dos hileras de tolvas, ¿no? Una arriba donde se descarga el material, el operador de una pala cargadora simplemente alimenta las tolvas y esas tolvas descargan a su vez en otras que son verdaderas balanzas. Entonces cae el material hasta que se completa el peso, que ya está previsto, ya está marcado, señalado previamente, e inmediatamente se cierran las compuertas, por lo tanto tienen una cantidad de material exacta. Y esa cantidad de material es la que entra ya en las correas transportadoras que llevan el material hasta la mezcladora. A la derecha vemos un sistema de alimentación de agregados más complejo, más moderno, de una planta más grande, me imagino, y de una obra importante o para obras importantes, donde vemos varias tolvas, ¿no es cierto? Y cada tolva es para un tipo de material, o sea, esto es para los casos en que hay varios grupos de tamaños, agregado 1, agregado 2, agregado 3, agregado 4, ¿no? Y cada uno tiene su propio pesaje y estos se abren y se descargan sobre una cinta transportadora única, como se ve acá, grande. Y esta cinta transportadora que va colectando el material de cada uno de los tipos en la proporción adecuada, lleva el material y lo deja en la mezcladora, que se ve que está muy lejos, lo deja en la mezcladora, de modo que ahí sí recién se juntan todos los materiales para formar la granulometría combinada que está aprobada para el proceso. Entonces eso sería en cuanto a la preparación previa de los materiales. Si hay aditivos, también tienen que estar listos. Existen dosificadoras de aditivo también que tienen su válvula, su forma de medir, para que entre exactamente la cantidad deseada en cada mezcla.